¿Cómo están? Buenos días. Tenemos ya disponible la clase 8 que se va a trabajar en esta ocasión y es un ejercicio que tiene que ver con, bueno, ¿no? Uso de estructuras de programación y diversos elementos que hemos estado viendo durante el curso. Con la idea ahora, desde luego, de que cayendo en cuenta de que la semana próxima hay una evaluación, entonces lo ideal es que ya se tome más la posta por el lado de ustedes mismos, ¿no? Así que esta, este ejercicio de la clase 8 ¿no? Trata de vincular estructuras de programación eh, con, bueno, ¿no? En verdad diversos elementos que hemos ya revisado. Y pues nuevamente, ¿no? La idea, como les digo, es que puedan ir tomando la posta de un modo más independiente, porque desde luego que en la evaluación no va a haber, ¿no? Una guía de resolución o, digamos, una asesoría para resolver paso a paso. Entonces, para estar en conformidad con eso, eh, ya está disponible este ejercicio de la clase 8 desde la descarga hasta la revisión de habilitación de macros o lo que fuere, ¿no? Todo eso, digamos, lo ideal es que ya pase un poquito más a su ámbito y que también, ¿no? Al momento de leer lo que se pide, tratar de identificar qué elementos van a estar, a lo mejor tener un esquema, si es que eso les ayuda, y desde luego ya también crear la subrutina donde va a estar en el lenguaje de Visual Basic lo necesario para resolver el caso. Así que los voy a dejar unos minutos iniciales para que ¿no? Tengan como que esta práctica de recibir el archivo, revisarlo, tener listo ¿no? Lo de insertar módulo, en fin, ¿no? Todos los preparativos para que vayan asimilando lo que la pregunta pide y cómo se va a resolver en tanto las herramientas y comandos que estamos viendo. Desde ahí, o digamos, unos momentos después, por supuesto, yo intervendré para, por ahí, de repente, apoyar con eh, esta identificación de los elementos que van a ser necesarios para resolverlo y cómo puede haber una combinación, vamos a decirlo así, óptima, ¿no? Que permita resolverlo y que la subrutina corra de manera adecuada en función de la información que se tiene y cómo se debe presentar. Entonces, bien, hay unos minutos para que lean, ¿no? Vean el documento, vean cómo está la información organizada, le encuentren el sentido de lo que el ejercicio pretende y anotarlo si es necesario, total, pueden anotarlo, no hay problema, para luego tener un esquema, ¿no? Ya que, en el cual ya se va a utilizar con Visual Basic. Entonces, unos minutos y de ahí comenzaré con algunas pautas iniciales.
Luego de descargar el archivo, vamos a tener entonces algunas de las consideraciones iniciales que se mencionaron en su momento, ¿no? A ver, compartimos la pantalla. Y yo he descargado el archivo y lo he situado en un folder regular, ¿no? Y veo que de frente se descarga el Excel, ¿no? Que dice hoja de cálculo habilitada para macros. Así que, bien, ¿no? Ya está lista para que puedan considerarse sus rutinas y demás. Ahora, al abrir el archivo, lo que se encuentra es una tabla, ¿sí? Una, eh, una tabla que dice, bueno, no recurso, canon minero, canon y sobrecanon petrolero, canon gasífero y demás, ¿no? Luego veo que la tabla tiene columnas que corresponden a algunos años. Eh, Dice gobiernos locales, complete todo el cuadro para el departamento seleccionado. Y aquí me dicen, bueno, departamento y está marcado Lima. Y veo que es una lista desplegable, así que desde luego voy a poder elegir otros departamentos. Ya, veo que hay otra hoja, ¿no? Que se llama transferencias y cuando reviso su contenido veo que se trata de esta transferencia de recursos en soles y está con datos desagregados para gobiernos locales, ¿no? Es decir, no solamente está el dato de a qué departamento está, ¿no? Como destino esta transferencia, sino se desagrega a las provincias e incluso a los distritos, ¿no? Es un nivel de desagregación bastante preciso, ¿no? A nivel de distritos. Y claro, ¿no? Hay un montón de distritos. Entonces, pues tengo una base bastante generosa. Luego veo que en las columnas está, bueno, el detalle, ¿no? De ubicación geográfica y demás. Y también veo que empieza aquí la información que dice, por ejemplo, canon minero. Y está el año 2000 con varias cifras que, ¿no? Corresponderán a estos distritos por concepto de canon minero en el año 2000. Para cada distrito, ¿no? Recibe una parte de estos recursos. Los años siguientes, bueno, parece que no hubo recepción por algún motivo. Y luego en los otros años, pues hay montos, según corresponda. Yendo más a la derecha, podré percibir que está otro recurso que es canon y sobrecanon petrolero. También tiene los años 2000 hasta 2007 inclusive. Y bueno, aquí pues parece que no ha correspondido, ¿no? Para el caso de Amazonas, canon y sobrecanon petrolero, ¿no? Desde luego que va a depender, pues, ¿no? De qué departamento tiene esta actividad, ¿no? Que genere estos recursos. En fin, ¿no? Veo entonces que tengo la información así de esta manera, ¿no? Los años, están los recursos. Y entonces podré ir haciendo algunas anotaciones. A ver, así de primer vistazo. El hecho de que tenga aquí yo una celda donde pueda elegir el usuario, ¿no? Porque mirando Excel va a estar el usuario. Entonces el usuario va a poder seleccionar aquí el departamento que guste. Por lo tanto, esto tiene, ¿no? Una especie de aroma a los condicionales. Si recordamos en la sesión sobre el caso del déficit, ¿no? El usuario dejaba empresa 1 o empresa 2. Aquí hay más opciones porque son más departamentos. Entonces, si bien es cierto hay un condicional, eh, el caso de, por ejemplo, utilizar else podría ser un poco eh, extraño, ¿no? Porque el else va a comprender a todos los demás departamentos que no sean los que han marcado. Eh, ¿Habría un if por cada departamento? Parece un poco extenso, ¿no? Entonces, ¿por dónde iría, no? ¿En qué circunstancia el condicional va a intervenir y de qué manera? Bueno,
Eso dependerá justamente de lo que hay que hacer. Pero al menos podemos anotar que va a haber un condicional, sí, porque depende de esto, de esto va a depender la información que esté planteada aquí, ¿no? Nos dicen complete todo el cuadro para el departamento que se selecciona. Si escoge otro, pues llenará otra información. Así que sí hay una dependencia a lo que se deje aquí. Y eso sí va a tener que ver con una estructura condicional para esta celda H11. Luego son dos hojas, así que una será, ¿no?, la hoja que lleve el punto select y la otra será la hoja que eh, con la jerarquía podré referirme mediante una variable objeto, ¿no?, el comando set, para no estar escribiendo cada rato. Ya, ok, eso también. Veo que la tabla, ¿no?, tiene pues un rango en el cual se escriben las cifras y si se recuerda, por la clase de bucles cerrados, ¿no? Se pedía crear una matriz se recomendaba o se pedía, ¿no?, borrar los contenidos previos porque puede haberse ejecutado, ¿no?, con otros datos y entonces por ahí voy a necesitar un clear contents para este rango, ¿no? Cosa que se borra cualquier cosa que esté escrita y ya de ahí, claro, con la información se escribirá adecuadamente, ¿no?, las cifras correctas. El cuadro también podría hacernos recordar también en el ejercicio de la clase de bucles cerrados, ¿no? Cuando dice crea una matriz, entonces necesitamos un bucle dentro de otro para pasar por filas y columnas. Entonces acá las filas son los recursos y las columnas son los años. De todas maneras voy a necesitar entonces por lo menos un sistema en el cual esté el for de recursos, el for de años. ¿Cuál va dentro de cuál, ¿no? ¿Cuál es el for externo? Si el de recursos o el externo es el for de años. ¿Será que dan lo mismo o no será así? Entonces ahí es donde, ¿no?, de repente si lo anotamos a un costado, pues podremos tener una idea, ¿no?, de cómo iría ese esquema. Pero que va a haber por lo menos dos bucles, eso sí no está en discusión, ¿no? Para poder llenar el cuadro voy a necesitar pasar por filas y por columnas. Ahora, ¿cuál va a ser el orden, pues, no? ¿Primer recurso llenado de todos los años o será el primer año y todos los recursos? Bueno, de eso se va a tratar también lo que observemos en la información que hay. Hasta acá reconocemos simplemente que tiene que haber, ¿no?, que sí o sí va a haber un bucle dentro de otro. Ya, por este lado, entonces, sí, es lo que se puede ir anotando acerca de esta hoja. Y en la otra, mencionábamos que está la información y notaremos, como se describía hace un momento, que esta es una información muy desagregada porque llega hasta distritos, ¿no?, en su detalle. Y claro, son un montón. Entonces, y la información, como está por distritos, se tiene que consolidar para que el reporte llegue a un nivel agregado del departamento, ¿no? Entonces, el numerito que se escriba aquí, ¿no?, el canon minero del año 2000 para Lima, va a ser una cifra que salga de sumar las filas de información que correspondan al departamento de Lima, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener que ver, bueno, si es Lima, ¿no? Entonces, la información de esta fila será la que haya que considerar, ¿no? Sea el canon minero del año 2000, el canon minero de 2001, lo que fuere. Entonces, Lima está presente en muchas de estas filas, por lo tanto, necesitaremos un sistema que revise estas filas, porque el departamento depende de lo que el usuario deje. Puede ser cualquiera, entonces tiene que revisarlas todas. Y si tiene que revisar un montón de filas, eso también es un sistema de bucles. ¿Sabemos cuántas filas tiene que revisar? Sí, lo podemos averiguar porque es el total de departamentos descritos aquí. 1833. Entonces, tendremos un bucle de 1 a 1833 para revisar la información del departamento que se trate. Ahora, si fuese, por ejemplo, Amazonas, ¿no? Si el usuario deja Amazonas,
Tendríamos estos primeros datos, porque todos estos distritos y provincias corresponden a Amazonas. Entonces, así como para tomarlo en cuenta, ¿no? Canon minero del año 2000, voy a tener que considerar este número de 5.810 más 2.708, y tendría el programa que ir sumando todos estos números siempre que se trate del departamento de Amazonas, es decir, hasta aquí, hasta el último caso de Amazonas. Este rango que he seleccionado tiene como suma 170.865. Entonces, el canon minero del año 2000 para el departamento de Amazonas, puedo anotar que es 170.000, ¿no? 865, y ese número, cuando ya elabore el programa, es el que debería figurar aquí, ¿no? Toda vez que el departamento sea Amazonas, desde luego, porque es el canon minero del año 2000 para Amazonas. Y en esta celda me puede servir como una especie, ¿no?, de una manera de corroborar que el programa que yo estoy haciendo calcula bien el que aparezca este 170.865, ¿no? Porque por inspección esa es la cifra que debería estar. Bueno, lo puedo anotar, ¿no?, para que sea tomado en cuenta. Entonces tengo los dos bucles que son para llenar este cuadro, y tengo un bucle más para esta revisión, pues, ¿no? De, oye, es Amazonas, ¿no? Entonces, toda vez que lo sea, si el usuario dejó Amazonas, ¿no?, entonces al revisar debe considerar los casos de Amazonas. Entonces, allí es donde la parte de la condición va a aparecer, ¿no? Es más o menos, ¿no? Porque no es que sea exacto, pero más o menos es la idea del ejercicio en el que había que encontrar el año inicial para copiar, ¿no? Claro, en ese momento era para copiar. Aquí no vamos a copiar, aquí simplemente vamos a buscar, ¿no? Si es Amazonas, entonces debe considerar el número para que se vaya a sumar, ¿no? Ya que eso también lo veremos en su momento. Pero entonces va a haber un bucle que va a revisar. Ya, eres el departamento que el usuario dejó aquí en H11, ¿no? Entonces, si H11 coincide con la fila que se revisa, es un escenario en el cual tendré que decir, seguramente voy a tener que considerar las cifras del año 2000, canon minero, etc. Si el siguiente es otra vez una coincidencia con el departamento que dejó el usuario, también va a considerar la cifra que sigue, ¿no? Para el canon, para el año 2000, y así toda esta revisión mientras, o sea, toda vez que sea, ¿no? Si es que es Amazonas, lo va a considerar. Y de ahí, claro, llegará el momento en el que ya no es Amazonas, entonces ya esta cifra no la considera en la suma o en el cálculo que haya que hacer. Bien, entonces ahí, con estos elementos por ahí que ya empezamos a armar un poco el esquema con el que trabajaríamos. Creo que acá tengo esta la pseudo pizarra, ¿no? Acá está. Vamos a ver. Esta pizarra es de la vez pasada, ¿no? Ya, entonces vamos a agregarle una. Ya. A ver, creo que está. Ya. Si pudieran confirmar que se ve la pizarra, esto de fondo blanco, ¿se llega a ver? Sí se ve, Sí profe. se ve. Ya, Sí se ve. excelente, muchas gracias. Así que tenemos entonces esto del sistema, ¿no? Que va a ir, va a haber un for, digamos, A, ¿no? De 1 hasta los recursos o los años, ¿no? Eso estaba por verse, ¿no? Pero va a ser por alguno de los dos, ¿no? Entonces, recursos, ¿no? Recursos o años, ¿no? Y el otro va a ser un for para ir de 1 hasta, y bueno, el contrario, ¿no? Años o recursos. Si en el primero era por recursos, el acá tiene que ser por años. Si el primero fue por años, acá será por recursos. ¿Dará lo mismo o no dará lo mismo? Bueno, de eso se trata la inspección que se hace ahora. Y bueno, antes de esto estará, pues, ¿no? Esto de worksheets, ¿no? GL creo que es el nombre.
select, ¿no? Y set dat o datos para la otra hoja, que es transferencias, ¿no? Ahora, ¿por qué ¿no? ¿Por qué tiene que ser GL la hoja seleccionada? ¿Podría ser la otra? Sí, ya esto es a gusto de la persona. En lo que a mí respecta, siempre trato de que la hoja seleccionada sea aquella hoja en la que tengo que escribir lo que me encargan, ¿no? Entonces, como el cuadro Profesor, donde está la información, sí, para borrar el contenido de la matriz anterior de los datos, ¿sí se puede utilizar cells? Cells clear si content. utiliza cells, borra toda la hoja. Es mejor darle el rango que se va a borrar. Ok, Si está pones bien. cells.clearcontents, se borra todo lo que esté escrito en la hoja. Así que Claro, pero sería... para colocar otro distrito, otro departamento. o sea, de todas maneras, lo que se va a borrar es el rango que está de E16 a L27. Ese rango es el que se pediría que se borre antes de escribir lo que siga. Y sería el comienzo, ¿no? Luego de esto, por acá habría eso, range, paréntesis, desde, no me acuerdo, E16, ¿no? Hasta L27. Y aquí sería el clear contents. Ah, ok, profesor, gracias. Ya, entonces, volviendo al tema, ¿no? De los force, bueno, ¿no? Ya, o recursos o años, años recursos. ¿Dará lo mismo o no dará lo mismo? Bueno, lo deduciremos, ¿no? Próximamente. Ahora justo a propósito de esto, pasando a cómo están los datos, ¿ya? Voy a ir otra vez al Excel. Ya. Ahí, por ejemplo, están los recursos en estas filas y los años en las columnas. En la base de transferencias, yo puedo notar que aquí en la parte superior, conforme voy a la derecha, veo que está en el recurso año 2000, 2001, 2002, 3, etc. Y más hacia la derecha, cambio de recurso. Ahora, el orden de los recursos, bueno, el orden de los años sí está en cronológico, ¿no? De 2000 a 2007, eso sí, está en todos los casos así, 2000, 2007, ¿no? El recurso, canon minero, que es aquí el primero que sale conforme voy hacia la derecha, canon minero es el primero de la lista de recursos de acá de la tabla. El que le sigue es canon y sobrecanon petrolero. En la tabla también, el segundo de la lista es canon y sobrecanon petrolero. Revisando eso, sí caeré en cuenta de que el orden coincide, ¿no? El orden hacia abajo, aquí en la tabla, coincide con el orden de estas columnas para los recursos. Lo digo porque, claro, es un ejercicio de clase, en la clase, ¿no? Si alguien busca un ejercicio, digamos, de alguna evaluación, pues ahí sí de repente no están necesariamente en orden. Y habría que crear algún sistema de búsqueda. Pero bueno, eso, ¿no? Escapa por ahora de este ejercicio al menos. Ya, pero y el tema del bucle de quién va a recursos, años, ¿no? Se puede deducir, se puede, ¿no? ¿Hay alguna fórmula, hay algo que nos diga así, ¿no? Como una especie de tip? Y en realidad no. Va a depender de cómo los datos están estructurados y también de cada uno, ¿no? Cada uno puede tener alguna preferencia. En mi caso, ¿no? Lo que yo veo aquí es lo siguiente y por eso me voy a guiar del orden de los force. Veo canon minero y veo los años 2000 a 2007. Luego veo el siguiente recurso y los años 2000 a 2007. El verlo de esa manera a mí me insta a que el for externo sea el for de los recursos
para que primer recurso, canon minero, todos sus años. Segundo recurso, canon y sobrecanon petrolero y todos sus años. Verlo de esta manera en el cuadro es lo que a mí, otra vez, en lo personal, me lleva a considerar que el for externo sea el for de los recursos. Encuentro un recurso y están todos sus años. Más allá, hacia la derecha, encontraré otro recurso y estarán ahí nomás todos sus años. Eso entonces me va a llevar a que yo considere el particular orden de los fors que ahora manejo. Entonces, volviendo a la pizarra, que aparecería acá. A ver. ¿Dónde está? Dice que hay un error. Voy a dejar de compartir de repente. Ah, ya acá está. Ya estaba aquí situado. Entonces, en mi caso, ¿no? Lo que yo plantearé es lo siguiente, que el for externo sea el de los recursos, ¿no? Entonces, el recurso, y lo voy a poner así, variable rec, de 1 hasta 12, porque son 12 recursos. Este for interno va a ser el for de año, ¿no? Voy a poner así, año, de 1 hasta 8, porque son 8 años con información. Siguiente año, siguiente recurso. Esa va a ser, ¿no? Ese es ya planteando el esquema de cómo se va a dar esto, ¿no? El for externo de los recursos y el interno el de año. ¿Dará lo mismo si es al revés? Bueno, a manera de estudio, puede, ¿no? Pueden intentarlo, desde luego. Ya. Ahora, en el cuadro tengo recursos y tengo los años, ¿no? En columnas y filas. Entonces, vamos a poner a compartir, ¿no? Esta cifra de 170.865, si mal no recuerdo, es la que tendría que ir aquí en el caso de Amazonas, ¿no? Ya, ahora, al llenar este cuadro, ¿no? Primer recurso, canon minero, primer año 2000, segundo año 2001, 2002, 2003. Así como he dejado el esquema, primer recurso, todos los años, ¿no? Así como está ahorita. Luego será siguiente recurso, todos sus años. Bien. Entonces, primer recurso, primer año, aquí es donde va a estar el 170.000, lo que sea. Luego va a venir el año 2001. Desde luego, para que yo cambie a la celda donde está el año 2001, tendría que estar escrito aquí ese monto de 170.865. Si no lo escribe, no me ayuda, pues, ¿no? ¿Para qué recorro esta celda si no lo va a escribir? Tiene que escribir aquí el monto completo del concepto de canon minero para el año 2000 en Amazonas. Lo que aquí yo había sombreado, ¿no? Estos números, ¿no? Si es Amazonas, lo voy a tomar en cuenta para que acumule. Y salía este 170.865. Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir en términos de programar? Pues lo que quiere decir es que, dado el sistema, ¿no? Primer recurso, primer año, antes de cambiar de año, yo tengo que haber escrito aquí el monto. Y para escribir el monto, yo necesito haber revisado si es Amazonas y haber sumado, ¿no? Las cifras. Eso quiere decir que el for que revisa los departamentos y que se va a usar para sumar las cantidades es un for que está dentro de los fors que acabo de plantear para llenar este cuadro. Yo no puedo pasar de año sin haber escrito, pero para haber escrito el monto tengo que haber revisado, oye, ¿es Amazonas? Sí, considera, ¿no? Canon minero. Si es Amazonas, considéralo, etcétera. Listo. Ya sé cuánto suma, ¿no? Tengo ahí una suma acumulada, ¿no? Como así parecido a la acumulación de los
contenedores, ¿no? Necesita una variable de acumulación, ¿no? Como el peso total, ¿no? En este caso es la suma total de recursos. Entonces voy a llegar a esta cifra y antes de que cambie de año, antes de pasar al otro año, antes de pasar a la otra celda aquí, tengo que escribirlo. Por eso les decía, en cuanto al sistema, primer recurso, canon, minero. Primer año, año 2000. Dentro de estos fors, entonces, tendrá que estar el for para revisar los departamentos, que son un montón, 1833. Entonces aquí revisaré cada departamento. Y la condición es que si lo que el usuario dejó en H11 coincide con todo lo que se va a revisar, ¿no? Con el for este de 1 hasta 1833. ¿No? Desde alguna celda de referencia con su offset, ¿no? Y aquí va a estar la variable depth. Ya. Si encuentra el departamento, tiene que sumar, ¿no? Suma el acumulador, ¿no? Suma más la cifra, ¿no? La cifra que corresponde, que tendrá su offset y todo. Pero en esencia tendría que ser así. No sé por qué no baja esto. Ya, entonces, de 1 hasta 12, los años de 1 hasta 8, y revisar a ver si el departamento es el que dejó el usuario. Si lo es, tiene que acumular la cifra que corresponde. Si no es el departamento que dejó el usuario, no va a importar. O sea, el else de este if no interesa. Interesa cuando coincide. Encontré Amazonas, sumaré la cifra para Amazonas y la iré acumulando. Antes de cambiar de año, tengo que haber escrito, ¿no? Eso también estábamos mencionando, ¿no? Entonces, cuando termine este for del departamento, pues tendré que escribir ya esa suma, ¿no? Eso que ya acumuló todos los números del canon del año 2000, tengo que escribirlo en la tabla de la hoja GL. Ya escrito, ahora sí, cambio de año, ahora el año es el año segundo, reviso y donde esté Amazonas, sumo, pero claro, para el otro año, para el año segundo, que es 2001, me parece. Termina de sumar para ese año, escribe en la tabla y ya cambia de año. Es por ahí, entonces, donde ya, a lo mejor, ya como esquema está bien, pero ahora sí podríamos ya pensar en que esto se lleve a la subrutina. Ahora, ojo, ¿no? O sea, sé que han pasado a 41 minutos, no he puesto ni siquiera Alt F11, pero estamos en un contexto de aprendizaje, ¿no? Entonces, no estamos todavía en una evaluación. Pero a lo que voy es que este tipo de anotaciones o esquemas, que lo podemos conversar, todo, claro, es parte de un contexto de clase, pero es lo que creo que debería agilizarse, ¿no? Cada vez que se resuelve un ejercicio, esto tendría que ser más ágil, más directo tal vez, y digamos, ¿no? Ya eventualmente, pues incluso puede ya llegar, ¿no? Podemos llegar a tenerlo de un modo como que abstracto, ¿no? Podemos ya imaginarnos un poco el esquema, pero no es que nos haga daño, ¿no? Más bien creo que es un buen recurso eh, tener estas anotaciones y esquemas, ¿no? Como suele ocurrir desde, ¿no? en el estudio, en los deportes, pues la práctica nos agiliza con ese tipo de retos. Bueno, entonces los dejo unos momentos más para que lo traduzcan a Visual Basic y ahí ya yo también haré lo propio.
Entonces, lo que se ha estado ahí comentando con la pizarra virtual y los apuntes, ahora sí será pues momento ya de pasarlo a propiamente la subrutina. TF11 y veo que, bueno, alguien ya tuvo, ¿no?, la gentileza de poner el módulo y un nombre para la subrutina. Los primeros elementos, la selección de la hoja, worksheets, entre comillas, gl.select, y la otra es para con la variable objeto. El rango 16. Hasta L27. Clear contents. Hasta L27, efectivamente. Y ahora hay que empezar a incorporar los sistemas, ¿no? El for de recursos, de 1 hasta 12, ¿no? Cada recurso. El otro for que es para los años, cada año. El for para los cálculos, ¿no?, para la revisión de los departamentos, de 1 hasta 1833. Y la condición, si H8 coincide con. Ahora la información, claro, como estoy en la hoja GL, H8 es, ¿no?, directamente aquella donde el usuario dejó el departamento marcado. Tengo que buscar o ver si es que esa es, si el contenido de H8 está en la otra hoja, ¿no?, en la hoja DAT. Y una celda de referencia que será aquella que esté donde, con una D, ¿no?, departamento. Entonces voy a utilizar D7 como celda de referencia para que baje 1, 2, 3, 4 hasta 1833 hacia abajo. Muy bien, entonces coincide con D7.offset depto, 0. Entonces el condicional lo que hace es, si coincide el departamento de H8 con la, solo una consulta, es H11, ¿no? Por alguna razón puse 8, H11. Entonces, si coincide el departamento de H11 con la fila revisada, si coincide lo que el usuario dejó en H11 con la celda que se está revisando en la hoja de transferencias, en esa fila. Si lo encuentra, entonces debo tener un sistema de acumulación. Suma igual suma más, y es donde aquí iré, ¿no? A ver, por lo menos para comenzar, va a ser el canon minero año 2000. Entonces, esta celda G7 puedo considerarla celda de referencia para partir de ahí, hacia abajo, ¿no?, revisando el departamento, hacia la derecha ver lo de los años y más hacia la derecha ver lo del canon. Entonces, voy a poner G7 como celda de referencia, a partir de la cual ya adaptaré el sistema para que busque las columnas ¿no?, adecuadas. Bueno, entonces suma es igual a suma más la hoja de transferencias. La celda de referencia va a ser G7 y tengo un offset que es para que hacia abajo revise los departamentos, o sea, la variable del for de depto. En columnas voy a tener que ponerlo de año y recursos. Por ahora, si, digamos, solamente para que se enfoque en los montos de este año y recurso, podría, por ahora, ¿no?, dejarlo así. Sobre todo para también ver si es que está operando de manera correcta, ¿no? Es decir, si no hay algún error de tipeo, si no hay algún error de otra índole, ¿no? Entonces, cierro el condicional, ¿no? Recordemos que si coincide, me interesa porque se va a sumar. Si no coincide,
no pasa nada, no es un escenario que sea de mi interés. Entonces aquí, ¿no? Siguiente departamento a revisar. Siguiente departamento de fila a revisar, ¿no? Luego estará next año, ¿no? Que será siguiente año a revisar o a escribir, ¿no? Siguiente año a considerar. Es la apóstrofe. Ya. Y el Profesor, cierre una aquí. consulta. Sí, Eh, ¿no es necesario ahí ponerle suma igual a cero? sí es necesario, pero vamos a ir llegando a eso, ¿no? Porque sí es importante, no solamente que exista, ¿no? Sino en qué parte va a existir. Entonces, al menos como sistema de acumulación, pues, ¿no? Va a estar donde corresponde. Ahora, la cifra en sí que va a escribir, y ahí es donde vamos a darnos cuenta de detalles como el que estaba mencionando. Ahora falta la escritura, pues, ¿no? Acá estamos diciendo así, suma todo, pero ¿no? Mencionábamos, oye, antes de pasar al siguiente año tendría que haber escrito. Bueno, que escriba. Acá será tiene que escribir en el cuadro de GL, ¿no? Primer recurso, primer año. Entonces, como celda de referencia voy a utilizar D15, ¿no? Para que baje según los recursos y que a la derecha vaya según los años que ya lo incorporaremos. Entonces, D15 va a ser la celda de referencia para escribir. D15.offset. Hacia abajo según recurso y hacia la derecha según el año. Y escribirá la suma de 15 y hacia abajo recursos, hacia la derecha los años, y de esa manera se va a ir llenando la tabla. Bueno, algo debería escribir al menos, ¿no? Lo que sea que vaya valiendo suma debería escribirlo hasta este punto. Bueno, pues tendremos que ejecutar esto, a ver qué pasa. Está en Amazonas, ya, entonces esa cifra, ¿no? 170.000 creo que era. Ya no me acuerdo. A ver, debería escribirla al menos aquí, pues, ¿no? Ya lo demás vamos a revisarlo, pero al menos esa primera cifra tendría que ser, ¿no? La del 170.865 creo que era. A ver qué ha hecho. Ahí está el 170, ya. Estos son buenas noticias, ¿no? Esta celda, ya. Las otras sí no lo son tanto, pero al menos, ¿no? El primer recurso del primer año lo ha podido sumar correctamente. Los otros sí, la verdad que no pasa nada. Pero hay que entender también el motivo, ¿no? Y es ahí donde lo que mencionabas, un compañero tiene que ver, ¿no? A ver, vamos entonces a revisar. Ya, al menos el canon en el año 2000 para este departamento sí ha dado la cifra correcta. Siguiendo la estructura que estamos planteando, ¿no? Primer recurso, primer año, revisa los departamentos a ver si se da la coincidencia del departamento que dejaron en H11. Si es así, lo ha sumado, o lo ha estado sumando, y lo escribe, ¿no? Terminada la revisión de departamentos, escribe entonces, y es ahí donde aparece 170.865. ¿Qué se lee después de escribir? Se lee siguiente año. Entonces viene el siguiente año, que es 2001. Aquí en el for de año sería año igual 2. Otra vez, los departamentos se van a revisar. Si coinciden, suma. Y esto de suma quiere decir que la acumulación, ¿no?, se está dando de manera continua, ¿no? O sea, esto no hace más que hincharse, pues, ¿no? Cada año aumenta, 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 aumenta. Cambia de recurso y sigue aumentando. Entonces, claro, el suma igual cero, ¿no? El estado inicial de la variable suma igual a cero no está incluido aquí. Entonces,
se incrementa y se incrementa y se incrementa y se sigue incrementando y no tiene cómo parar. Por lo tanto, habrá que reflexionar un poco sobre, ya, va a haber un suma igual cero, ¿no? Así como el barco que empezaba vacío. Pero ¿dónde va a ir ese suma igual cero? Pues, ¿no? Aquí, aquí, antes del clear contents, antes de este for, entre estos fors, entre estos otros fors, después de este for, ya. Y ahí otra vez, ¿no? La reflexión por ahí nos orienta, ¿no? A ver, el canon minero del año 2000 tiene la cifra correcta. El siguiente ya no porque está acumulando. Eso quiere decir que si voy a cambiar de año, tengo que resetear la variable de suma, porque si no las junta. Es como si me preguntaran, oye, el Producto Interno Bruto de este año es 170.000 y el del año siguiente es la suma. No, pues, es un año aparte, ¿no? Es una nueva contabilidad de Producto Interno Bruto. Cada año es independiente en su resultado del Producto Interno Bruto. Es como la nota de cada ciclo, ¿no? O sea, mi promedio de este ciclo es de este ciclo, el otro no lo promedia, ¿no? Es un ciclo, cada ciclo tiene su promedio ponderado, o algo así. Entonces, necesito que haya un reseteo antes de que cambie de año. Eso quiere decir que para cada año, primer recurso, primer año, y este sistema, el de depto, es aquel en el que la suma se acumula. Entonces, antes de previo a este sistema, que es el sistema de acumulación, tengo que haber puesto suma igual a cero. Para que, cuando se lea, ¿no? Primer recurso, primer año, suma vale cero. Aquí aumenta la suma, se escribe. Siguiente año, año 2, suma igual cero. Reseteo a cero la suma. Entonces, para el segundo año, la suma vuelve a ser cero, ¿no? Como borrón y cuenta nueva. Acumula solo para ese año, desde luego, lo escribe. Tercer año, otra vez, suma igual cero. Entonces, de esa manera, cada año va a tener un reseteo. Y obviamente cada recurso también, porque el segundo recurso implica, ¿no? Rec vale 2. Primer año, suma igual cero. Entonces, ahora sí estará mejor, ¿no? Bueno, y claro, si ejecutamos esto así como está, vamos a encontrar que, eh, bueno, primero ya sabemos que va a estar bien, ¿no? El canon minero del año 2000 no va a tener problemas. Lo interesante es, todos son 160.865. Claro, esto tiene que ver con que siempre está sumando las mismas cosas. O sea, esto. Suma desde G7 hacia abajo, pero nunca cambia de columnas. O sea, desde acá, G7, ¿dónde está? Aquí. Siempre suma hacia abajo, pero no cambia de columnas. Por eso siempre se queda en los datos del año 2000, canon minero. Entonces, este cero debe modificarse. Esa modificación del cero, eso que lo que correctamente debería estar ahí, es no la mejor parte de repente, pero es probablemente una de las partes esenciales de este ejercicio. Saber plantearlo ya dice bastante de, digamos, lo que hemos aprendido en el curso. Así que voy a todavía dejarlo ahí en suspenso unos minutos más. Por ahí van ensayando, haciendo la prueba, qué variables puedo incluir, de qué manera, si los tengo que modificar de alguna forma o no, para que se escriban ya los datos correctos. Bien, entonces lo dejo ahí unos minutos. Voy a solamente poner que se comparta. Acá está, ¿no? Lo que está escrito en el editor. Y en unos momentos más ya continuaré para la parte final.
Entonces, les decía que esa columna, ¿no? Ese indicador de columnas del offset es el que necesita que le incorporemos las variables necesarias en las formas necesarias para que considere, ¿no? Cambios en años y también cambios en recursos. Pues bien, a eso entonces vamos ahora. Esto, en lugar de 0. La variable de departamentos es siempre hacia abajo. Ahí, normal, no pasa nada. Para las columnas, sabemos, por lo que vemos en la base de transferencias, que está, ¿no? Estando como celda de referencia G7, ¿no? Hacia abajo, ya, los departamentos, por ese lado, bien. Hacia la derecha, ¿no? O cambios en columnas es lo que ahora nos importa. Por una parte tenemos que estamos en el año 2000, estamos en el primer año. Entonces, cuando año vale 1, nos quedamos aquí. Luego año vale 2, recién va a ser 1 a la derecha. Año vale 3, 2 a la derecha, y así. Entonces, va a estar año menos 1. Como año empieza en 1, pero yo necesito quedarme en esta primera columna del año 2000, sería año menos 1 para que cambie de años, ¿no? Por ahora, solo de años. Entonces, ahora debería tener datos diferentes para los años. Hagamos la prueba. Voy a poner a ejecutar. Y pronto, espero, aparecerá el Excel, ¿no? Donde para cada año tengo un monto distinto. A ver. Y sí, tengo montos distintos. En filas está lo mismo, porque no he incorporado cambios en recursos todavía. Pero en años ya está calculando montos diferentes. Todo lo está haciendo con canon minero por ahora. Les decía que no hemos incorporado al offset los cambios de recurso, solo los cambios de año. Entonces ya tiene cifras diferentes para los años del canon minero. Entonces falta incorporar la parte de los recursos. Necesitamos que cambie de recurso también. Como los años y los recursos están en columnas, porque canon minero está en la columna G, canon y sobre canon petrolero en la columna O, y así hacia la derecha, entonces los cambios para la variable de los recursos van a estar también en esta parte, en la parte del offset en su segundo componente. Entonces, aparte de que año menos 1 deba estar, también estará involucrada la variable de recursos. Ahora, la variable de recursos, nuevamente, ¿no? Celda de referencia es G7, entonces el primer recurso también se va a tener que quedar ahí. Entonces habrá un rec menos 1. El siguiente recurso, rec vale 2, 2 menos 1, 1. Pasaría aquí al costado donde no hay otro recurso, hay otra columna, pero no otro recurso. Entonces no puede ser solamente rec menos 1. Año sí es año menos 1 porque es este año y luego el del costado, y luego 2 al costado, y luego 3 al costado y así. Pero los recursos no cambian con la celda del costado, cambian 8 celdas a la derecha, porque se tienen que pasar todos los años, ¿no? Entonces, del primer valor del canon, menos 1 para que se quede aquí en la columna G, el siguiente caso tiene que ser 8 columnas más hacia la derecha. Y el que le sigue tendrá que ser ya no 8, sino 16 columnas. Y para el siguiente serán 24. Y siempre serán bloques de a 8, porque son 8 años los que están en columna, ¿no? Entre un recurso y otro. Eso quiere decir que no solamente año menos 1, sino también se va a trasladar en el recurso menos 1 por 8. Vamos a ampliar esto. Esto. Entonces, por un lado, a la derecha cambia según los años, que son las celdas que están al costado, ¿no? Estás en un recurso, estás en el año 2000. Al costado está 2001, 2 al costado está 2002, 3 al costado está 2003 y así. Cuando cambias de recurso, o saltas de frente 8 columnas más hacia la derecha.
Entonces, al primer recurso, R vale 1. Esto se hace 0 y me muevo con los años que correspondan. Terminan los años, termina el bucle de años. Siguiente recurso, rec vale 2. 2 menos 1 es 1 por 8. Quiere decir que voy a trasladarme 8 columnas a la derecha, donde está el siguiente recurso, efectivamente. Y de ahí juegan los años, ¿no? Segundo recurso, rec vale 2 y los 8 años y cambiará de años. Tercer recurso, rec menos 1. 3 menos 1 es 2 por 8, 16. Salta 16 columnas hacia la derecha y de ahí cambian los años. Con este sistema, entonces, ya debería poder tener las cifras correctas, las cifras que están, ¿no? Que son conformes a la información que me están pidiendo con este ejercicio. Y vemos que ciertamente eso se está dando, ¿no? Ahora sí tengo las cifras. Obviamente las pueden revisar, ¿no? Manualmente. Un caso, ¿no? Obviamente una evaluación, claro, ¿no? Es un tema de invertir tiempo en revisar, pero se puede hacer, ¿no? No es imposible. Entonces, ahora sí tendríamos un cuadro que represente esta información de manera correcta y ello pues implica el final del ejercicio y de bueno, la presente sesión. Muy bien. Como les decía, ¿no? Al comenzar, estos elementos con los que hemos estado trabajando, pues, ¿no? Como que confluyen, ¿no? Además de estos aportes también que son ya fruto de lo que observamos en el tipo de información que tenemos. Y cada recurso está, ¿no? 8 columnas hacia la derecha. Y sí, ¿no? Voy a tener que hacer que se saltee 8 columnas hacia la derecha, de alguna manera. A efectos del offset, esto es lo que está ocurriendo. Muy bien. Entonces, bueno, espero que haya sido un ejemplo productivo en términos de lo que van a estar estudiando. No olviden que también están los ejercicios adicionales y me parece que por ahí han estado compartiendo, creo, algunas evaluaciones pasadas, ¿no? Bueno, ahí la profesora tiene un poquito la posta, ¿no? Ella es la autora de esos interesantes ejercicios. Bien, ¿alguna consulta? ¿Una duda? Estoy habilitando el solucionario. Quiero hacer una pregunta. ¿Podría Dígame. ponerlas? Disculpe, profesor. Sí, sí. Buenas tardes. Buenos días, ¿Qué tal? perdón. ¿Podría poner los datos de nuevo? Porque, o sea, sí me salió, sí ejecutó felizmente, pero quería saber si estaban bien los datos porque, no sé, ¿no? Que como estaba como al inicio lo puse en Lima, me salían otros datos, pero vi que era Amazonas el de usted y yo Sí. pensé que lo había hecho mal. No, solo por un tema de que sea Amazonas, como es el primero, Claro. es más fácil hablar de que sea Amazonas porque son los datos que están acá, ¿no? Estos datos sí son para el caso de Amazonas. Claro. Y profesor, a mí me sale igual el suyo, los datos, todo, pero en la primera no sé por qué me sale, en la primera, no sé, en Canon Minero, no sé por qué me sale distinto, o sea, los datos. Me sale bien el último, el de 2007, pero después, no, el de 3805 también, pero en el 2005 me sale 6369. No, sí, 3669. No sé por qué. Y salen Le otros he datos. puesto de casualidad, o sea, ha puesto Amazonas, pero o sea, la subrutina se ejecutó, ¿no? O sea, porque a Ajá. veces no voy a hacer que estén en... Ah, ya. Ah, ya, entonces está bien, profe. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿algo más? Profesor, una consulta. ¿Nos podría repetir cómo interpreta el Excel
el offset de F-1 más D-1 por 8, al momento de la suma. Porque eso al final se ve visualizado en D15.offset de F, ¿no? Igual a suma. ¿Nos podría hacer como una interpretación de lo que significa esa estructura? En el caso acá, la suma que se va a dar, primero, desde G7, que es la celda de referencia en la hoja de transferencias, yo voy a desplazarme hacia abajo, según el caso de Depto, porque Depto tiene el escenario de los departamentos. Recordemos que estamos en esta condición. Si la línea es del departamento que el usuario dejó escrito, va a hacer la suma. Bueno, entonces hacia abajo va a estar precisamente la variable del for que se encarga de ir por los departamentos. El otro componente del offset es aquel que se refiere al traslado en columnas. Depto va hacia abajo porque es las filas que están hacia abajo. Entonces, para ir a la derecha, necesito variables que me ayuden a llegar y hacer cambios en las columnas. Entonces, por un lado, los años están en la hoja de transferencias en las columnas. Desde G7, la columna G es el año 2000, por ejemplo. Por eso está año -1, para que el primer año sea el de la columna G. El siguiente año será una columna al costado. El tercero será 2 columnas al costado y así. Eso es primer recurso. Recordemos que esto empieza a decir ya primer recurso, que es el canon minero, y va a recorrer todos los años. Entonces, el primer recurso está en la columna G. La columna G tiene transferencias, ¿no? En la hoja de transferencias, la columna G está canon minero y está el año 2000. A lo mejor si lo... Vamos a ponerle ¿ya? Ahorita. Aquí. G7, ¿no? Lo voy a marcar con amarillo. Recordemos que no se deben marcar ni alterar las bases originales, ¿no? Pero bueno, estamos en clase. G7 es mi celda de referencia. En esta columna G está el año 2000 y está el primer recurso. Entonces, primer recurso, primer año, reviso los departamentos. Cuando encuentro al departamento de H11, ya sé, hacia abajo va a estar el departamento y me voy a quedar, en el caso del año 1, esto que he sombreado vale 0, me quedo en mi mismo sitio, que es la columna G. Rec -1 se hace 0, me quedo en la columna G, lo cual es correcto, porque el primer recurso, primer año, es canon minero, año 2000, y desde esto que es sombreado hacia abajo. Lo siguiente es el canon minero, pero de 2001, y es ahí donde juega año. El orden de los fors, recordemos, yo sigo en recurso 1. Cambia año 1, año 2, año 3, año 4, 5, 6, 7 y 8. Esos cambios del año dentro de lo que es recurso igual a 1 se refiere a, oye, canon minero, recurso 1, ok. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto y así. Entonces, año -1 se encarga de hacer el recorrido por justamente las columnas de los años, que son seguidas, ¿no? Esta columna, al costado está la otra columna del siguiente año y al costado del siguiente año y así. Pero llega el momento en el que terminan estos 8 años. Terminan los 8 años y tengo que cambiar, ¿no? Siguiente año, terminan los años y ahora sí cambio de recurso. Rec vale 2. Si rec vale 2, en esta zona, 2 menos 1 es 1 por 8, 8. Quiere decir entonces que desde G7, que es la celda de referencia, yo me traslado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y he caído en el siguiente recurso. Otra vez el for de los años, año -1, este año que es el 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 2007. Y el siguiente recurso entonces, bueno, desde la celda de referencia ya no me traslado 8, me traslado 16, hasta llegar a canon gasífero. Año 2000,
2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso es que está el por 8, para que ante cada recurso que cambie se le diga en el momento que corresponde que ese recurso está 8 columnas más a la derecha en la hoja de transferencias. Ese es el motivo. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, tengan buen fin de semana, que les vaya muy bien, revisen sus apuntes, vean las grabaciones, vean los solucionarios de los adicionales y bueno, ni modo, ¿no? A practicar lo que es la mejor manera de estudiar nuevos contenidos de este curso. Muy bien, nos reuniremos en la semana próxima entonces. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.